Rompiendo Barreras. Hola, mi nombre es Héctor. Bienvenidos al episodio 17 del podcast Rompiendo Barreras. Diálogo sobre igualdad de género, emprendimiento y desarrollo sostenible. Hola Jan, hola Sedolfo, bienvenidos. Hola Héctor. Hola. En el episodio de hoy vamos a conversar sobre qué implica en tu emprendimiento que se desarrolle de forma sostenible. Agradecemos la compañía de nuestro invitado especial, el Dr. Sedolfo Carrasquero Ferrer, quien es un profesional con más de 15 años de experiencia en el campo de la ingeniería ambiental y el desarrollo sostenible. Es ingeniero químico con una maestría en ingeniería ambiental y un doctorado en ingeniería de procesos y medio ambiente. Se ha desempeñado como docente universitario en las áreas de pre y posgrado en campos como saneamiento ambiental, química ambiental y gestión ambiental empresarial. También ha sido líder de proyectos de investigación y autor de artículos científicos en revistas arbitradas. Actualmente es miembro de la Red Iberoamericana de Saneamiento de Recursos Hídricos mediante tecnologías innovadoras y sustentables, también conocido como Red Amaru, y es director de innovación y desarrollo de la Universidad Tecnológica Empresarial de Guayaquil, UTEC. Con este palmarés de nuestro invitado, arrancamos. Sedolfo, una vez más, qué gusto tenerte aquí presente. Muchísimas gracias Héctor, muchísimas gracias Jan. Bueno, para mí un placer acompañarlos en esta jornada. Tengo un cariño especial por el podcast Rompiendo Barreras. He estado en otros episodios. Gracias por asistir esta vez como invitado. Así es, que he estado como presentador y hoy me toca ser invitado, así que les agradezco muchísimo la oportunidad de poder conversar de un tema bastante importante. Gracias a ti, gracias. Exactamente. A ti. ¿Cómo no invitarlo si este tema es un tema tan trascendental que podría decir que termina de unir todo lo que hemos venido hablando en este podcast, ¿verdad? Porque estamos hablando de los tres pilares más importantes para la sostenibilidad: lo social, lo económico y también lo ambiental, ¿no? Pero antes de profundizar sobre la temática, nos gustaría que nos compartas tu experiencia en el campo de la gestión ambiental, el desarrollo sostenible y en qué momento, ¿verdad? Con este tema más orientado tal vez a la parte química ambiental, ¿tuviste este roce, esta relación con el ecosistema de los emprendedores de la ciudad de Guayaquil? Mira, yo comienzo mis estudios en el área medioambiental cuando cursaba ingeniería química, que por cierto es una de las carreras que trabaja en los sectores más contaminantes, industrias petroquímicas, de petróleo. Entonces, en esa malla curricular había una materia que recuerdo se llamaba Ecología y Contaminación. A partir de allí como que sentí el clic con el área y comenzamos a trabajar en proyectos universitarios siendo estudiante en reciclado de baterías, de pilas, recuerdo. Ese fue como mi primer proyecto. Y luego, bueno, decidí que esa iba a ser mi área y tuve la oportunidad de cursar maestría y doctorado en gestión ambiental, desarrollo sostenible, ingeniería ambiental. Y exactamente con el ecosistema emprendedor en Guayaquil tuvimos un contacto para el 2021. Luego de la pandemia, estando en la universidad, en el área de vinculación, propongo un proyecto que se llama Buenas Prácticas Ambientales para el Desarrollo Sostenible de Pequeñas y Medianas Empresas, en pymes. Y allí comenzamos. Comenzamos un diagnóstico con pymes de la ciudad de Guayaquil y nos dimos cuenta, por ejemplo, la necesidad de formación en el área de buenas prácticas ambientales. Teníamos la disponibilidad de los emprendedores, de esos pequeños empresarios, pero ellos no tenían de alguna manera el capital para formarse, pero tenían el interés. Y junto con un grupo de más o menos unos 40-45 estudiantes comenzamos ese proyecto. Sedolfo, en términos sencillos, ¿cómo podemos explicarle a un emprendedor que tiene su negocio, que está en marcha, que le va bien, que ya tiene unos años vendiendo sus productos o servicios, cómo le podemos explicar a él lo que sería un emprendimiento sostenible o cómo él podría convertir su emprendimiento en sostenible y cómo se diferenciaría de lo que él actualmente hace en su emprendimiento tradicional o negocio o empresa tradicional? Sí, cuando hablamos de emprendimiento sostenible nos referimos a la creación y el desarrollo de un emprendimiento, negocio o empresa que no solamente busca tal vez un beneficio económico propio, rentabilidad en el negocio, sino también que analiza dos aspectos adicionales, que es la protección al medio ambiente y beneficios sociales. Aunque hoy en día más que beneficios sociales se habla de que el emprendimiento pueda promover la equidad social, como ese tercer pilar: ambiente, económico y beneficio social. Si logra tener estos tres elementos articulados, podemos decir que este emprendimiento es sostenible. Ahora,
hay muchos conceptos, incluso si uno se va a la bibliografía, encuentra también emprendimiento sustentable. Entonces algunos autores establecen diferencia. Dicen que, por ejemplo, los emprendimientos sustentables son aquellos que se pueden sostener por sí solos en el tiempo, tienen ese beneficio económico y tienen la protección al medio ambiente, pero no incorporan esas dimensiones adicionales como son las dimensiones ambientales. Y conceptos modernos, incluso de 2023, aseguran que en este concepto de desarrollo sostenible, de emprendimiento sostenible, también debo incorporar, por ejemplo, dimensiones éticas o dimensiones culturales, interculturales, sobre todo en sociedades como la ecuatoriana. ¿Qué pasa con el emprendimiento tradicional? Está centrado únicamente en rentabilidad, en buscar de alguna manera que el negocio pueda funcionar y genere entonces ingresos. Es difícil cuando el emprendimiento ya está realizando sus primeros años, ya está en funcionamiento, incorporar tal vez estos elementos de emprendimiento sostenible. Entonces lo que buscamos primero es la incorporación de buenas prácticas ambientales para que tal vez el emprendedor pueda conocer los beneficios que tiene la implementación de estas acciones, bien sea en el recurso de manejo de agua, de energía, de residuos sólidos, depende mucho también del tipo de emprendimiento que se esté desarrollando. Entonces, usualmente yo siempre recomiendo que la sostenibilidad debe incorporarse como variable en la ecuación del emprendimiento desde la concepción. Es mucho más fácil. Sin embargo, bueno, existen planes como una vez que el emprendimiento está en funcionamiento, ir incorporando esos elementos de sostenibilidad. Varios autores, ¿verdad? Como se pueden revisar en las bibliografías, tenemos a lo largo de los años han brindado sus definiciones sobre sostenibilidad. Una de ellas, que creo que les podría ayudar a los emprendedores que nos están escuchando, es de que habla que tu emprendimiento sea sostenible significa que puede continuar indefinidamente sus operaciones sin agotar ninguno de los recursos, tanto materiales como energéticos, que necesita para su funcionamiento. Dentro de esta problemática de cómo llegar, ¿verdad?, a este punto, ¿qué desafíos más comunes van a enfrentar estos emprendedores que quieren iniciar con este desarrollo sostenible hasta alcanzar, pues, ¿no?, esta anhelada sostenibilidad? Sí, yo creo que el primer desafío que se encuentran es establecer metodologías que le permitan medir y reportar sus impactos. Esto de alguna manera va a permitir que ellos lancen o alineen acciones para reducir esos impactos. Entonces muchas veces no tienen una formación medioambiental que les permita definir estos impactos, identificar los aspectos ambientales, porque de alguna manera eso es lo que va a permitir establecer esas acciones. Yo siempre les recomiendo, por ejemplo, que en el modelo de negocio incorporen en la propuesta de valor ese elemento medioambiental que de alguna manera ellos están buscando solucionar o incorporar a su estructura de negocio. Entonces hay que identificar las oportunidades, fomentar la innovación y gestionar la idea de sostenibilidad con el equipo. Y luego es utilizarlo como elemento comunicable de alguna manera del emprendimiento. Y tal vez, Adolfo, ¿conocerías algún ejemplo, algún caso de éxito sobre una empresa que haya manejado bien estos tres pilares de los cuales estamos hablando, ¿no?, el ambiental, el económico y el social? Mira, hay varias. Por ejemplo, en Ecuador, según un informe que publicó este año la Organización Internacional del Trabajo, ellos tienen junto a la Cámara de Empresas y Producción un programa que se llama Mi Negocio Verde. Okay. Funcionó todo el 2022 y ellos lograron, por ejemplo, identificar algunos emprendimientos con potencial e incluso dieron financiamiento. Y en el reporte de este año, por ejemplo, mencionan tres. Dante House es un emprendimiento turístico que se encuentra en Tulcán, que es un campamento autosustentable que enseña en sus prácticas cómo proteger los bosques. Entonces es un campamento completamente autosustentable que maneja residuos, que maneja tanto residuos sólidos, líquidos, establece fuentes de agua cercanas y adicional incorpora las prácticas de enseñanza en cuidado de bosques, por ejemplo. También está una chocolatería que se llama Epic Flowers, es una chocolatería de triple impacto, la llaman, que, por ejemplo, utiliza solo productos
veganos en su elaboración. Un chocolate vegano, básicamente. Okay. Sin lácteos, sin azúcares y sin componentes de origen animal. Descubrió ese mercado, lanzó el producto y además el cacao que utiliza proviene de cultivos orgánicos. Y todo el material que se utiliza para elaborar las cajas, la paquetería de alguna manera de los productos son de material reciclado. Okay. Y así hay varias. Por ejemplo, a mí me gusta mucho una que más que un emprendimiento hoy en día se considera ya una startup, Resibesi, no sé si ustedes la conocen. Sí. Es un aplicativo que desarrollaron en el 2017 tres investigadoras ecuatorianas, o más que investigadoras, emprendedoras ecuatorianas, en el manejo de los residuos sólidos. Y conectan todos los elementos de la gestión en el reciclaje a través de esta app. Hoy en día, ellos el año pasado participaron incluso en un programa de aceleración. Y ya están, por ejemplo, brindando servicios en Perú, Resibesi Perú. Y creo que es un ejemplo claro de que se puede trabajar en medio ambiente y además ser exitoso y tener rentabilidad. Porque es lo que se cree, que por ejemplo, si desarrollas ese tipo de emprendimientos, no vas a tener una rentabilidad. Pero al final, fíjense que si solo tiene beneficio ambiental, pero no es sostenible desde el punto de vista económico, no podemos decir que el emprendimiento va a durar en el tiempo. Entonces tiene que tener los tres pilares, si no, no se logra. Rodolfo, para mí es imposible no pensar en innovación en frente a todos los ejemplos que tú acabas de mencionar, ¿verdad? ¿Por qué? Porque podemos encontrar también en este camino de la sostenibilidad una oportunidad para volver a formular mi idea de negocio, ¿verdad? Y decir, ok, si ya tengo este planteamiento inicial, dentro de la sostenibilidad podríamos comenzar a evaluar el tema del producto, mis metodologías, mi cadena en general de suministro, y ahí podemos encontrar tal vez un nuevo mercado, un nuevo nicho. ¿Por qué estamos hablando el tema de un chocolate vegano, estabas mencionando, ¿verdad? Entonces tal vez algo que a poco se nos hubiera ocurrido, pero ya estás trabajando con un sector mucho más específico. Y entonces tienes otro nivel de competencia y podemos ver que los emprendedores, que la sostenibilidad no solamente, digamos que es como, por así decirlo, que vamos a ser responsables con el medio ambiente, le debemos esto a las futuras generaciones, sino él también una oportunidad para mi negocio para que se renueve, para que pueda haber algo innovador y tal vez ingresar a otros nichos de mercado. Así es. Definitivamente hay un nicho como desaprovechado y los estudios lo dicen. En los últimos años, por ejemplo, la gente se está preocupando más por el producto que compra, no solamente porque tenga la función. Tenemos el ejemplo del chocolate, o sea, voy a cumplir el chocolate para tal vez lograr saciar esta necesidad que tengo de consumir este producto, pero hoy en día voltean a la parte trasera o posterior del etiquetado y ven de alguna manera de qué está elaborado, qué aditivos tiene, si en su elaboración hay disminución de algunos recursos. Fíjense que en países como en Europa se usa el etiquetado azul o el etiquetado verde, es decir que ya el producto adicional a su composición nutricional tiene el consumo de agua que se utiliza para elaborarlo y el consumo de energía. Entonces el usuario ve los dos chocolates y dice, no, me voy a llevar este porque para elaborar este chocolate gastaron menos agua. Entonces estos conceptos han evolucionado muchísimo, que hasta hoy en día, por ejemplo, se habla de agua virtual, que es la cantidad de agua que se utiliza para elaborar un producto. Tú compras el producto, pero detrás hay un consumo elevadísimo de agua. Por ejemplo, unos jeans. Para elaborar unos jeans, las cantidades que se gasta de agua en el prelavado, dependiendo del color, el teñido, son enormes. Entonces, ese concepto de cantidad de agua utilizada, que es un agua virtual, porque de alguna manera estás comprando en jeans, pero detrás la cantidad de agua que también se usó para su fabricación. Ya la gente en algunas partes del planeta, de alguna manera, están mirando ese nuevo indicador. Es decir, no, yo voy a comprar productos que de alguna manera en su elaboración gasten menos recursos. Al final es que siempre me gusta un poco aterrizar todo, ¿no? Porque estos temas de sostenibilidad, y bien lo comentó Héctor, ¿no? Íntimamente relacionado con la innovación, ¿cómo podemos al final solo es para la reflexión, ¿no? Y tal vez algún comentario, probablemente no vamos a tener respuesta como tal, ¿no? Pero ¿cómo transmitimos estos mensajes a nuestros sectores vulnerables de la sociedad?
emprendedoras, por ejemplo, que se encuentran en Monte Sinaí, que tienen necesidades más acuciantes, que al final sería un lujo para ellas ponerse a pensar en impacto medioambiental, impacto social. O sea, al final ahí es donde se genera mi duda, porque, bueno, para no quedarnos solamente en la teoría, en la propuesta, ¿no? Ciertos emprendedores se pueden dar el lujo, por así decirlo, ¿no? Porque al final, ¿quién puede comprar un chocolate orgánico que vale la barrita $5 o $6? O sea, entonces, por ahí tal vez, Adolfo, ¿cuál es tu reflexión al respecto? Porque sí sería como que interesante, ¿no? Que ir aterrizando, ¿no? Para la mayoría de la población este tipo de conceptos. Sí, sin lugar a dudas, muchas veces la realidad en el Ecuador es compleja, porque bueno, tenemos los emprendedores que desarrollan su negocio para subsistencia, que de alguna manera viven del negocio y que más allá de tener ese beneficio medioambiental, ellos se preocupan en que sea rentable porque con eso mantengo a mis hijos. Pero tenemos un escenario también, por ejemplo, de emprendedores que van incorporando elementos innovadores y piensan desde la concepción del emprendimiento en minimizar el impacto ambiental. Yo creo que para este caso de los emprendedores de subsistencia, cuando uno les muestra las ventajas que ellos pueden lograr aplicando prácticas medioambientales, ellos ahí empiezan a darse cuenta de que tal vez van a tener un beneficio. Por ejemplo, nosotros en este proyecto de buenas prácticas ambientales trabajamos con lubrilavadoras ubicadas en la zona norte de la ciudad de Guayaquil y que muchas veces eran dirigidas por uno o dos personas y que básicamente lo que buscaban era que en su modelo de negocio tener rentabilidad después de los primeros meses de funcionamiento. Y logramos, trabajando con los estudiantes, demostrarles que si tal vez ellos sustituían el producto detergente por uno biodegradable, a la larga ibas a gastar menos producto y estabas protegiendo el medio ambiente. Okay. Si incorporabas prácticas de minimizar el consumo de agua, es decir, realmente gastas 250 litros para lavar el vehículo, ¿por qué de pronto no empiezas a tener algunas prácticas sencillas como durante el enjabonado, cierro la llave, luego prácticas sumamente sencillas? Y eso después se lo demostramos con hechos. Cuando ellos ven el recibo del servicio, mira, sí, logré disminuir un porcentaje, mi consumo de agua es un beneficio que a la larga económicamente puede ayudarme. También nos pasa mucho, por ejemplo, con este último grupo de estudiantes con el que estoy trabajando, que estamos trabajando sobre todo con negocios de comida rápida. Entonces ahí el consumo de aceites es enorme. Entonces decidimos explicarles cómo recuperar aceite ya utilizado varias veces en fritura para darle un segundo uso, que tal vez no puede ser en frituras iniciales, sino tal vez en generación de jabones. Okay. Entonces les vas enseñando de alguna manera algunas prácticas que ellos pueden aprovechar los materiales que están generando y a la larga tienen un beneficio económico. Yo siempre digo que cuando la gente entienda el verde de la ecología, que es que detrás hay un ahorro, ahí comprende muchas veces que sí es conveniente. Pero totalmente, es una lucha muy grande, porque lo que tú dices, Jan, es totalmente cierto. El emprendedor lo que está buscando hoy en día es garantizar el ingreso para mantener a su familia. Entonces muchas veces tiene esa concepción, no, ya viene este profesor a conversarme del agua, no. ¿Cómo hago que mi venta de salchipapas este fin de semana reviente y logre tener ingresos? Pero, por ejemplo, él tiene que lavar su dispositivo, su carrito de salchipapas, por ejemplo. Ahí puede aplicar detergente biodegradable, reducir el consumo de agua, de energía. Creo que es un trabajo también de mucha conciencia y convertir sobre todo a los estudiantes, hablando un poquito en el área de vinculación, en entes multiplicadores. Creo que esta ha sido la perfecta introducción para nuestro momento cultural, ¿verdad? O artístico. ¿Por qué? Porque vamos a hablar sobre el documental 2040, que es dirigido por Damon Guémois, que es una inspiradora mirada hacia un futuro más sostenible, les comento. Este documental se sumerge en el mundo del emprendimiento sostenible y la innovación tecnológica. ¿Cómo podría ser la vida en el año 2040 si se aplicaran soluciones prácticas a los desafíos medioambientales actuales? El director Guémois toma una aproximación óptima al problema del cambio climático,
que sabemos que hoy en día todo realmente es como si fuera un futuro apocalíptico el que nos espera, pero él tiene o nos brinda un mensaje más esperanzador realmente con este documental. El documental destaca la importancia de acciones tanto individuales como colectivas en la construcción de un mundo más sostenible. Explora una serie de soluciones que ya están en marcha, o sea, no estamos hablando de casos hipotéticos o sería muy bonito que existieran, no, estamos hablando que se trabajó con emprendedores que vieron dentro de la sostenibilidad y la innovación, por ejemplo, agricultura regenerativa, movilidad sostenible, como ejemplos de personas que por medio de la sostenibilidad crearon algo diferente y se diferenciaron de sus demás competidores. Y de esta forma, ¿qué cosa? Trabajaron y abordaron problemas críticos y también generaron oportunidades económicas, porque aquí esto debería ser un ganar y ganar para todos los actores claves, ¿verdad? En este documental presenta un emprendedor que abraza el desafío de encontrar soluciones prácticas a estas problemáticas medioambientales y muestra una innovación que puede tener un impacto positivo en el futuro de las personas. ¿Qué opina, estimado Sedolfo, sobre este documental? Sí, mira, es muy interesante, sobre todo porque nos da una visión de lo que puede suceder si de alguna manera cambiamos estos patrones. Y a mí me gusta muchísimo este tipo de documentales porque precisamente lo que estábamos conversando, ayudan a generar un poco de conciencia, a generar este mensaje multiplicador en masas de la posibilidad de que con pequeñas acciones yo puedo contribuir a minimizar el impacto ambiental. Y por ejemplo, yo siempre lo digo, ¿por qué no llevar el tomatodo en vez del las botellas botellita individuales? de agua? Sí, mira, yo he verdad asistido, no voy a decir dónde porque a reuniones ambientales y la mesa de alguna manera tiene botellas plásticas, pero de alguna manera no hay coherencia. No hay coherencia, exactamente. Entonces, este tipo de acciones, como los documentales, como, bueno, hay muchísimas películas. Yo soy fanático, les cuento, que del cine animado. Entonces, Wall-E, no sé si ustedes tuvieron la oportunidad de verla, a mí me parece que da un mensaje aleccionador increíble en sus primeros 30 minutos, donde no hay ningún tipo de sonido, sino simplemente vemos a Wall-E recorrer un contexto que, si seguimos con estos patrones de consumo, va a ser bastante común en el planeta. Entonces sí, estoy totalmente de acuerdo con la proyección y que se utilice como elemento multiplicador para el mensaje de conciencia ambiental. Y bueno, creo que también ya lo tratamos, ¿no? El hecho de que cómo sensibilizamos a estos emprendedores que implementen el tema de la sostenibilidad, pensando en, bueno, pues en que se puede generar un ahorro, pero al final, bueno, ¿qué otros aspectos tú crees, Adolfo, que podemos tratar y ver para analizarlos con los emprendedores, sensibilizarlos, tal vez alguna política pública, que incentivos tributarios, no lo sé, ¿qué opinas al respecto? Sobre todo que el emprendedor tenga claro que al aplicar estas prácticas de sostenibilidad va a tener beneficios. Uno, que puede reducir costos de operación, puede ayudar a generar más ingresos. ¿Por qué? Porque puede crear nuevos nichos. A veces pensamos el ejemplo del chocolate, que tal vez no existe un nicho para ese chocolate y resulta que sí, que es factible, que puedo desarrollar mi idea y de alguna manera voy a tener un nicho donde esta idea va a poder ser acogida y de alguna manera mejorar la imagen de la empresa. Y es un concepto que se está usando en los últimos años, el llamado marketing verde. Utilizar de alguna manera estas buenas prácticas, demostrado con hechos. Por eso les decía que una de las cosas más difíciles es que ellos tengan planes de medir el impacto para realmente después demostrar, mira, disminuí el consumo eléctrico, disminuí el consumo de agua, tengo un plan de manejo de residuos, con los aceites generados en mi salchipapa puedo generar detergentes, ejemplos. Entonces, de alguna manera, si yo proyecto una imagen sostenible, la gente de alguna manera puede conectarse con mi idea. Y en cuanto a políticas tal vez más gubernamentales, por ejemplo, y bueno, más adelante sé que vamos a tocar fuentes de financiamiento, existen lo que son los créditos verdes. Hay 5 bancos en el país que ofrecen estos créditos, siempre y cuando tu negocio esté enmarcado en uno de los ejes de sostenibilidad. Y también muchos países, por ejemplo, Brasil, implementa lo que llamamos un impuesto a la contaminación. Es decir, si tú generas más cantidad de agua residual, al final vas a pagar más.
Si consumes más energía, vas a pagar más. Y hay que tener en claro que ese tipo de impuestos tal vez todavía en el Ecuador no los tengamos, pero es algo que se va a venir a nivel mundial. Entonces las personas y los emprendedores que en este momento tengan la oportunidad de escucharnos, es como irse preparando cuando todavía las cosas a nivel nacional todavía no están presionando tanto sobre esta obligatoriedad, porque ahorita es como algo, una iniciativa que uno pueda tener de responsabilidad social, por así decirlo, con el medio ambiente, pero va a llegar un punto que ya va a ser una obligación, ¿verdad?, tributaria, legal en varios aspectos. Entonces van a haber mayores regulaciones sobre esto. Podríamos verlo como un beneficio, un ahorro a este impuesto, o también poder tener beneficios, ¿verdad?, en diferentes organizaciones o créditos, poder alcanzar a todo. Totalmente. La idea es transformar la idea de negocio, que en el modelo de negocio, en la propuesta de valor esté esa variable medioambiental, en esa ecuación del modelo de negocio, y por supuesto social. Y hablando no solamente que tenga el beneficio social porque va a solventar una necesidad, sino lo que les decía hace unos minutos, promover la equidad social. Fíjense que hace unas semanas tuve la oportunidad de participar en un proyecto que lleva a cabo la Embajada de Francia, por cierto que son los financiadores del podcast. El podcast, claro. Entonces se llaman Los Doctoriales. Y a mí me gustó muchísimo la dinámica que se usó, porque era invitar a estudiantes de posgrado a crear una empresa desde una idea basada en una necesidad. Pero el enfoque para la creación tenía que tener promoción de equidad de género y promoción y protección medioambiental. Entonces vimos cómo ideas dirigidas a minimizar el consumo, que les voy a comentar que fue una de las ideas que más me gustó. Si alguno de los estudiantes va a escuchar el podcast se da cuenta que fue la idea que más me gustó. Voté por esa idea porque me pareció genial. Ellos comenzaron con la problemática de: en el Ecuador se consume mucha energía, se consume mucha agua. Okay. Entonces, ¿qué podemos hacer? Yo les decía, bueno, traten de identificar esto como una necesidad. O sea, ustedes quieren generar algo que busque minimizar estas dos realidades, pero que además les permita a ustedes generar ingresos y mantenerse en el tiempo. Porque lo primero que me dijeron ellos fue: campañas, vamos a hacer campañas. Yo, bueno, el gobierno lanza la campaña, pero ¿quién te va a dar la plata para la siguiente campaña? No, tienes razón. Entonces ellos fueron madurando la idea, y después, cuando yo vi 5 días después su presentación, quedé fascinado, porque desarrollaron una app, por ejemplo, que puede ser compatible con algunos servicios como Airbnb, donde tú puedas monitorizar o monitorear el consumo de agua y energía en tu departamento cuando alquilas, y le dices a la persona: bueno, tú tienes un consumo tanto diario, si estás por encima de ese valor, entonces tienes que pagar adicional, y si estás por debajo, la aplicación te va a dar puntos, y esos puntos los vas a poder canjear posteriormente con alquileres gratis. Yo dije, genial. Y es una app que fácilmente puede venderse de alguna manera, y pueden comercializar, porque estoy seguro que servicios como Airbnb, al ver este tipo de aplicativos, van a decir: voy a utilizarlo, porque el que alquila tiene control en el consumo, y el alquilado, la persona que arrienda, también, porque yo sé que no me debo pasar de este consumo. Claro, tiene que tener medidores en el departamento, sensores específicos, que la aplicación vaya monitorizando de alguna manera el consumo, pero la idea me pareció genial. Entonces, mira cómo pasan de una campaña que tiene que hacer el gobierno, porque es como que le dejo la tarea al gobierno, a algo que yo puedo hacer y que al final puede ser rentable. Realmente dentro de este proceso que acabas, y esta experiencia que acabas de mencionar, ¿cuál debería ser, si digamos que le estamos captando la atención de las personas que nos están escuchando y lo acabamos de convencer? Imaginemos, Adolfo, de ok, yo quiero seguir el camino del desarrollo sostenible, emprendimiento. Si lo vamos a decir como unos primeros pasos que deban seguir, ¿cuál es la recomendación, por así decirlo, para que ellos puedan, de por dónde iniciar? Yo creo que desde la concepción del emprendimiento es lo más recomendable, en la concepción, incorporar esa variable medioambiental para asegurarnos que de alguna manera en la ejecución podamos tener beneficios a largo plazo. Tal vez no forzar la implementación de la práctica, sino más bien incorporar a su idea, a la idea inicial,
investigando, planificando, innovando, definiendo la propuesta de valor como les he mencionado, incorporar estas prácticas, que puede ser que en algunos emprendimientos sea más fácil que en otros, totalmente. Claro. Pero que de alguna manera sí tengas incorporada esa variable y medir y reportar de alguna manera los impactos. Si yo no estoy funcionando, por lo menos establecer ya las metodologías de mediciones, para luego en esta mejora de imagen o de marca poder demostrar con hechos lo que yo estoy generando de alguna manera. Sumando tal vez a ese comentario, creo que el poder identificar, por ejemplo, creo que es muy obvio decir que una empresa si su emprendimiento es una lavadora de carros, podemos asumir que tu consumo de agua es tu aspecto ambiental más importante. Total. ¿Verdad? El que cada quien pueda venir y analizar de nuevo su negocio, si es que ya lo tiene establecido, claro, y decir, a ver, veamos, ¿cuál es mi aspecto ambiental más importante? Y ahí comenzar, tal vez como para un inicio, y comenzar a atacar y ver cómo podemos solventar o tratar de hacerlo más sostenible ese aspecto. Así es. Y ahí todo en cascada podría ir a partir de eso. A partir de la identificación de los aspectos ambientales, donde, siempre los digo, entradas, salidas y procesos. Porque a veces no solamente es en mi negocio que tengo que garantizar el establecimiento de buenas prácticas ambientales, sino también, por ejemplo, en los que me consignan la materia prima, en mi cadena de distribución. De alguna manera es en todo la dinámica del emprendimiento. Entonces, en las entradas yo puedo ver materias primas que consumo, recursos que consumo, servicios que de alguna manera también estoy consumiendo, y en las salidas los residuos, las emisiones, los vertidos, y en el proceso, como dice Héctor, analizando cada una de las etapas para generar mi producto o servicio, puedo identificar aspectos. O sea, ahí tal vez un tip, ¿no? Para los emprendedores que nos escuchan es tener esta visión un poco holística. Totalmente. O sistémica relacionada a la palabra del sistema, a todo lo que conlleva mi emprendimiento, ¿no? Entenderlo como un sistema y que a su vez está dentro de un sistema. Totalmente. Entonces, y que está interconectado con otros sistemas. Y que son interdependientes, ¿no? Y se influencian unos a otros. Es solamente una suerte de tip, ¿no? Para complementar un poco la argumentación de la cadena de suministro. Y no está mal tampoco que yo vea lo que está haciendo el otro. Claro. O sea, lo que llaman hoy en día el benchmarking. Así es. Incluso ver lo que el otro está haciendo para ver si yo lo puedo aplicar. Eso sí, darle contexto a mi realidad y enaltecer mi propuesta de valor para que se diferencie de la anterior. Totalmente. Perfecto. Vamos a pasar a la participación del público externo, donde Isaac, un estudiante de la UTEC, nos comenta que junto a su familia tiene un negocio de fabricación de furgones, ¿verdad? Y él reconoce que la innovación y el alcanzar la sostenibilidad serán objetivos futuros para todos los negocios. Entonces él, como en un medio para poder adelantarse, ¿verdad?, nos pregunta si existen organizaciones, programas de apoyo o financiamiento específicos para emprendimientos que quieran alcanzar esta tan anhelada sostenibilidad. Sí, mira, en el año 2022, les decía hace unos minutos, la Cámara de Industria y Producción, junto con la Organización Internacional del Trabajo en el Ecuador, llevó a cabo un programa que se llamó Mi Negocio Verde. Y tenían como dos iniciativas. Enverdeciendo mi negocio, es decir, para negocios que ya estaban funcionando, ellos daban formación y posteriormente incluso capital para fortalecer de alguna manera el emprendimiento. Y tenían también un programa donde recibían ideas, formaban en prácticas ambientales y entregaban de alguna manera capital para ayudar. Esa es una de las opciones. También, por ejemplo, en Guayaquil existe Guayas Green, que es un movimiento, una iniciativa de la municipalidad, donde, por ejemplo, este año se presentaron 30 emprendimientos con carácter sostenible. El evento lo organiza la Dirección de Áreas Verdes y Preservación del municipio, junto con la empresa municipal para la innovación y la competitividad, Épico, y impulsan emprendedores que tienen ese carácter. Tal vez no hay financiamiento, pero te sirve de ventana, claro que sí, de alguna manera, para que la gente pueda darse cuenta de alguna manera de lo que tú estás haciendo y el potencial que tienes. Correcto. También lo que les decía, los créditos verdes, tal vez para ya emprendimientos más consolidados, ya pymes, existen los créditos verdes. 5 bancos en el país lo ofrecen, no sé si los puedo decir o tendrían ellos que
darnos algún tipo de publicidad, no mentira. Produbanco, Banco Pichincha, Guayaquil, Procreí Bolivariano ofrecen estos créditos verdes, siempre y cuando tú cumplas los lineamientos que cada uno de los bancos los tiene. Que tú eres Isaac. Okay. Para en el lugar de Isaac, en los pies de Isaac, ¿qué consejo pues tú le darías a él o tú pusieras en marcha para acceder a estos programas o financiamientos? Claro, lo primero que tiene que hacer Isaac y el resto de emprendedores, como les decía, evaluar su proceso, las entradas, la salida, identificar los aspectos ambientales y proponer esta incorporación de prácticas ambientales en el emprendimiento de Isaac. Claro, porque él como empresa tiene, por ejemplo, disculpa, solamente para ejemplificar, él como empresa, si entendí bien, tiene que, por ejemplo, tiene un proveedor o tiene 2 o 3 proveedores, seleccionar a aquel que tenga la mejor práctica. Así es, la mejor práctica ambiental, por ejemplo, si son vehículos, las rutas ahí implica mucho el uso de las rutas para disminuir el tiempo en los recorridos. Entonces, si él puede demostrar que utiliza una gestión más eficaz del tiempo en la entrega o en las rutas de los vehículos, ahí tendría una reducción en este caso de combustible y menos emisión de gases de efecto invernadero. De alguna manera él tendría que aprovechar las opciones que se presentan en el ecosistema. Entonces, estar muy pendiente tal vez de redes sociales de estos entes que les menciono, porque puede en un momento haber un evento de networking, de coworking, feria, donde él puede hacer los contactos para presentar la idea y lograr escalar, por ejemplo, y buscar el financiamiento correspondiente. Fíjense que estos bancos, les decía que entregan estos créditos verdes siempre y cuando tú estés en alguno de los ejes. Y por mencionarles algunos, tienen uso eficiente del agua, eficiencia energética, energía renovable, eficiencia en materiales o reciclaje, construcción sostenible, y hay otros ejes más. Si tú estás en esos ejes, puedes entonces optar. Producción agrícola sostenible, se me olvidaba, y turismo sostenible. Pero miren la importancia de que, uno puede venir y decir que mi emprendimiento está haciendo esto, pero no solamente de boca, sino que, como siempre lo hemos dicho, medir. Exacto. Entonces tienes que buscar un antes y un después. Totalmente. Una de las cosas que, por ejemplo, estos entes que financian es que tienes que demostrarles con hecho que tienes incorporada esa variable. Y eso no solamente lo tengo que decir, no, yo utilizo menos por ciento de agua, 10% menos de agua que el año pasado, pero hay que demostrarlo. Exacto. Y sí, por eso hay que establecer esa metodología en este caso de medición. Para Isaac, lo que le puedo recomendar es eso, que de alguna manera en el ecosistema emprendedor guayaquileño hay instituciones que de alguna manera desde 2022, 2023 han comenzado a trabajar en visibilizar a los emprendimientos. Bueno, Épico es tal vez la punta del iceberg, pero detrás de Épico también hay otras instituciones, universidades, incubadoras, que siempre, fundaciones como las que ustedes trabajan, que se me van, Child Fund, Copade. Entonces la idea es eso, como visibilizar primero, de alguna manera. Y el networking es importantísimo para poder conectar con gente que pueda presentar interés y por qué no financiarme. Perfecto, listo. Creo que en todas las temáticas que hemos tratado podemos aterrizar de que, a más de la intención del podcast, ¿verdad?, que tenemos de generar conciencia entre los emprendedores, hemos podido, por así decirlo, vender de que tienen una oportunidad por medio del desarrollo sostenible. ¿Para qué? Para poder hasta abordar una innovación en sus emprendimientos, poder alcanzar créditos tal vez con tasas diferentes, beneficios tributarios. O sea, es un sinnúmero de beneficios que tienen simplemente con qué, con tratar de reducir y ayudar al planeta. Entonces es la iniciativa que estamos tratando de proponer, ¿verdad? Que ustedes vayan a cogerla y que de esta forma todos podamos dar un granito de arena como nosotros ahorita, tratar de generar algo de conciencia. Y puede ser, Héctor, desde una pequeña acción hasta que todo mi emprendimiento esté destinado a, como el caso de Recibesi, pero puede ser que simplemente yo tenga mi negocio y en el negocio, volvemos al ejemplo del carrito de salchipapas, pero si yo el aceite lo utilizo, lo reciclo, y le doy un segundo uso, y ahí con esa pequeñita práctica estoy contribuyendo
con protección del medio ambiente. A veces las pequeñas acciones, si se suman, se transforman en grandes acciones. Aquí todos ganamos, el planeta, su economía personal de los emprendedores, ¿verdad? Y también mejorar las prácticas que tengan como tal, ¿no? Totalmente. Entonces, con esto hemos llegado al final del podcast Rompiendo Barreras, diálogo sobre igualdad de género, emprendimiento y desarrollo sostenible, un proyecto financiado por el Fondo de Solidaridad de Proyectos Innovadores, un dispositivo del Ministerio de Europa y de Asuntos Exteriores de Francia, y la Universidad Tecnológica Empresarial de Guayaquil. Agradecemos a nuestro invitado, el doctor Sedolfo Carrasquero Ferrer, director de Innovación y Desarrollo de la UTEC, con quien hemos podido analizar la temática del día de hoy, que es cuál es la movida con la sostenibilidad en tu emprendimiento. Los esperamos en nuestro próximo episodio. Hasta la próxima. Gracias. 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 Rompiendo barreras.